Fred Film Radio, soy David Martos, edición número 79 de la Mostra de Venecia y estamos en compañía de Fernando Guzzoni, que es el director de la película Blanquita, en la sección Orizzonti. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Un gusto. Igualmente. Como español siento que, como decimos en España, le has puesto un poco los cuernos a San Sebastián, por Venecia. Estabas allí en ese festival y yo creo que Venecia también es una nueva oportunidad, ¿no?, para tu cine. Sí. Bueno, el Festival de San Sebastián será siempre mi casa y eso espero que siga siendo porque lo sabemos. Porque es un festival que quiero muchísimo. Y bueno, a veces pasa que uno estrena en un lugar, a veces en otro. Y claro, muy contentos de que la película también empiece su mensaje aquí en San Sebastián, en Venecia, que es un lugar obviamente muy prestigioso también. Y en una sección, Orizzonti, que es una sección que se caracteriza por el riesgo narrativo, por los temas. En tu caso, cuentas una historia, digamos, particular, pero que se puede extrapolar a la generalidad no solo de Chile, sino de muchos países, ¿no? ¿Por qué quisiste hablar de los abusos? ¿Por qué quisiste abordar este tema, Fernando? Bueno, lo primero, coincido contigo que si bien es una historia que está enclavada en un contexto chileno, lo hemos visto lamentablemente en nuestro panorama social, no solo latinoamericano, sino que en el mundo. Si hace muy poco, tú bien recordarás el caso de Epstein, que también Totalmente. Fue muy polémico. Y hemos visto históricamente estas asociaciones ilícitas, estas redes de abuso infantil o de pederastia, de gente vinculada al poder. Y en este caso la película surge a través de un hecho real que fue muy, muy bullado, muy emblemático, donde yo sentí que la oficialidad, las instituciones, el establishment en su conjunto, construyó una suerte de verdad judicial y quiso enterrar el hecho. Y a mí me parecía que habían ahí unos vericuetos que no estaban contados y que efectivamente al comenzar mi investigación empecé a descubrir muchos vacíos. Y me parecía importante volver a tensionar esa idea, resignificarla, obviamente desde mis obsesiones, con mis puntos de vista, pero creo que es un tema que apunta a muchos vicios coyunturales de la violencia de nuestras instituciones, de una suerte de asimetría, de cómo opera la justicia y de cómo los mismos aparatos de la justicia y sus dispositivos construyen aparentemente ciudadanos de primera y segunda categoría que a veces no pueden acceder al poder, a la justicia o a la dignidad por un sesgo de clase o de género. Evidentemente son películas muy distintas, pero ayer conversábamos en este set con el equipo de Argentina 1985 de Santiago Mitre y yo creo que las dos comparten una preocupación por la impunidad de ciertos estamentos, ¿no? Tú haces esta lectura también en el Chile actual. ¿Tú crees que en Chile todavía, incluso habiendo cambiado la orientación política del gobierno en alguna ocasión ya, sigue existiendo esta impunidad? Sí, yo creo que es un problema que tiene que ver con la fundación, por decirlo de alguna manera, de nuestra república, donde, a diferencia de los países anglosajones, por ejemplo, que creen más en su justicia, más allá de que, como en cualquier lugar del mundo, hay fallos que son polémicos o injustos. Por ejemplo, en Estados Unidos es usual ver personas que cometen delitos económicos en la cárcel. En Chile eso jamás ocurriría. De hecho, hubo un escándalo económico de dos personas con mucho poder que fueron condenadas a clases de ética, que parece así como un chiste cruel, pero ocurre mucho eso. Entonces, yo pienso que hay una violencia estructural que se ha sostenido en el tiempo y que va más allá del gobierno de turno, sino que es una manera de ver el poder y de cómo la élite en su conjunto construye acuerdos cupulares para reproducir ese poder. Entonces me parece que tiene que ver con un cambio cultural que está en ciernes, que estamos empezando a empujar, pero que todavía es muy evidente que no está aparejado en cómo opera la justicia aún. Entonces creo que lamentablemente los latinos, por ejemplo, por hablar con un poquito más de propiedad, todavía tenemos que negociar nuestros deseos, que me parece bien, pero a veces tenemos que hacerlo porque es la única respuesta versus lo que nos ofrece la justicia ordinaria, que siempre es tarde y siempre es poca.
En el fondo es hablar de democracias que están un poco todavía en pañales, ¿no? Dando los primeros pasos. En fin, podemos dejarlo ahí. En lo cinematográfico, cuentas con actores y actrices, sobre todo la protagonista Laura, muy jóvenes, poco conocidos, ¿no? Poco vistos en el cine. ¿Por qué querías que estos rostros aparecieran en tu película y cómo los encontraste, cómo los buscaste? Bueno, efectivamente, Laura, por ejemplo, es su primera película y ella no es actriz, es cantante. Y creo que en general yo combino mucho actores profesionales con no profesionales, así ha sido un poco en mis películas anteriores, y me gusta esa mezcla, sobre todo cuando se trata de casting, donde yo busco una organicidad, una realidad, una verosimilitud, que considero que a veces no me lo entregan o no lo encuentro en casting, digamos, más ordinarios, más convencionales. Y yo estaba buscando cuerpos, miradas, texturas, historias, paisajes, que tuvieran que ver con una sensación de que no había un exotismo, ni donde yo era un turista en ese universo. Entonces me pareció importante trabajar sobre esos mundos que respiraran esa realidad que yo estaba buscando. Es ya tu cuarta película, si no me equivoco. Habiendo trabajado ya en el cine de forma profesional, a pesar de que empezaste de una manera mucho más pequeña, durante unos 13, 14 años ahora, ¿cómo definirías tu cine? ¿Podrías ya etiquetarlo, catalogarlo de alguna manera? ¿Cómo sería el cine de Fernando Guzzoni para alguien que no lo conozca y a quien tuviéramos que explicárselo? Yo pienso que hay un común denominador en mis trabajos que tiene que ver con entrar en zonas incómodas y tensionarlas y buscar siempre los grises o el reverso de un hecho que muchas veces la oficialidad construye con un eslogan o con una categoría reduccionista que intenta dejarnos tranquilos. En general el poder busca eso, sentenciar algo y pasar a otra cosa. Y yo siento que siempre las historias tienen un reverso que necesitan ser interrogados desde otro lugar. Y yo creo que si uno mira mis películas, más o menos ve ahí un denominador común que tiene que ver precisamente con eso, con volver a mirar. ¿Y esas películas sobre áreas grises son fáciles de financiar? Bueno, depende. Yo creo que claro, que son películas que no necesariamente entran en lógicas tan mainstream y eso a veces dificulta su financiamiento. Yo creo que he podido trabajar con financiamiento y cada vez más. Blanquita es una película que tiene una plataforma, pero claro, yo pienso que el cine está cambiando. Hay un nuevo actor dentro de la industria que son el streaming, y que también, a pesar de que por momentos yo cuestiono que homologa la forma en que vemos cine, también está abriéndose a nuevas narrativas. Yo celebro eso, espero que eso se siga radicalizando. Pero bueno, hay que seguir en esa senda y también, obviamente, entender de qué manera uno encuentra espacios con mayor vocación de audiencia para que las películas lleguen a más espectadores. Bueno, pues aquí en Venecia comienza la vida de Blanquita, en la sección Horizonti. Hemos charlado unos minutos con su director, Fernando Guzzoni. Gracias y suerte. Muchas gracias a ti. Suerte con la película. Muchas gracias. Soy David Martos, esto es La Mostra de Venecia, número 79, y esto es Fred, de Festival Insider.